Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 1. El libro de Éxodo comienza citando los nombres, hijo de Jacob, las 12 tribus de Israel, los 2 hijos de Jacob. Y eso es una repetición que sale aquí, vamos a mirar un poco para recordar, en Génesis 46, 8. Génesis 46, 8 hablaba de la familia de Jacob. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Es cuando él sale con toda su familia y se va a tal lugar. Vamos a saltar al versículo 8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito, Jacob y los hijos de Rubén y los hijos de Isaac. Y así está diciendo toda la lista de los hijos de Israel, que fueron 70, dice. Fueron 70. Los hijos de Israel que salieron. Ahora, vamos a ver ya Éxodo. El libro de Éxodo, la palabra Éxodo está escrito en griego y significa salida, salir. Ese es Éxodo, pero ese no era el nombre original en la Torá de este libro. Su nombre original es Shemot, que quiere decir nombres. Shemot en hebreo es nombres. En hebreo Shem es nombre y Shemot nombres. Shemot, nombres, refiriéndose a los nombres de los hijos de Israel. Y nosotros sabemos que nombre no simplemente significa el sonido, ¿no? Sino significa su propósito, su objetivo y qué tenían que hacer. Eso significa Shemot o Shem, ¿no? Bueno. Ahora, los hijos de Israel, ¿cuál era el propósito por el cual ellos salieron? Era Dios les escogió para que sean pueblo bendecido. Vamos a ver el versículo 1 entonces. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Entonces total, entre sus hijos y su nieto cuera eran 70. Y este número de 70 es significativo porque en Génesis capítulo 10 también habla que los hijos de Noé, entre sus nietos y su bisnieto, eran 70. Los que iban a completar la población, ¿no? Así. Versículo 6 dice, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Al final empezaron a pasar el tiempo y los años y murieron. Ahora la pregunta que uno se hace, ¿por qué Jacob decide entrar en la tierra de Egipto, ¿no? Al principio él tenía duda, porque la voluntad de Dios era que ellos estén en la tierra de Canaán. Entonces él no es que tenía tanto deseo de dejar la tierra de Canaán, pero su hijo José estaba allá. Entonces está entre la voluntad de Dios, que es que tienen que habitar en la tierra de Canaán, y el otro, José, su hijo, está en Egipto. ¿Cuál va a elegir él? Entonces tuvo que volver al lugar donde Dios le dio la promesa, que era Beerseba, y ahí él habló con Dios. Vamos a ver un poco para recordar
Génesis 46. Génesis 46, el versículo 3. Y dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas, fíjense lo que le dice ahí, no temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces Dios le está diciendo, no tengas miedo de regresar a Egipto, yo voy a hacer una gran nación en ese lugar. Entonces, por la voluntad de Dios, Él decide ir a Egipto. Y recuerden que descender a Egipto representaba bajar categoría, bajarse de su categoría. El 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Así estaba escrito. Bueno, entonces volviendo a Éxodo, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Se llenó la tierra, empezaron a aumentar en gran manera, a ser muchos, a convertirse en una nación. Recuerden, ellos entraron como una familia, pero ahora Dios ya empieza a hacer de ellos una nación. Todo el libro de Génesis siempre estaba hablando de personajes. Abraham, Isaac, Jacob, Ismael, después tenemos a Esaú, también más antes teníamos a Noé. Así, siempre estaba hablando de personajes. Pero a partir de ahora, Éxodo, a partir del libro de Éxodo, la palabra, la Torá, se refiere a el pueblo. Ya se enfoca en el pueblo. Claro, siempre van a aparecer personajes, pero el tema es ya el pueblo. Ya no es más una familia como antes. Al principio era una familia, no más un pequeño grupo. No, ahora es todo un pueblo. Entonces, la Biblia muestra que el interés de Dios está en ese pueblo, en esa nación, que formaron los 12 hijos de Jacob. Bueno, continuamos leyendo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos. Y se llenó de ellos la tierra. Y si 70 personas llenaron la tierra de Egipto, haciendo una gran nación, es una sombra de lo que haría en el futuro ese pueblo cuando sea nación y sea esparcido en la tierra. Porque Egipto representa el mundo, ¿no? Egipto representa el mundo. Y en un futuro, estas 12 tribus de Israel, estas 70 personas van a representar a la nación de Israel que está esparcido ya en el mundo, y en el mundo se van a multiplicar por millares. Y eso es lo que va a venir a buscar Dios, Jesús, Yeshua, cuando venga por segunda vez, sus escogidos. Volverá por su pueblo que se esparció. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué ocurrió aquí? Se levantó, dice acá, un nuevo rey que no conocía a José. Y aquí hay un poco de historia. Vamos a anotar un poco unos datos. Cuenta que acá yo anoté, voy a contarle, en el año 1786, antes del Mesías, vino a Egipto un grupo de guerreros que se llamaban los, no anoté yo, los Ixos, medio así lento, ¿no? Los Ixos, un grupo de guerreros que venía allá de Mesopotamia, de Ur. Eran unos, primero dice que eran comerciantes que viajaban, esto es según la historia, ¿no? Viajaban y fabricaban carroza, armamento, también vendían caballos. Los egipcios al principio no usaban caballos, dicen. Entonces ellos traían
productos a la tierra de Egipto, y pasando el tiempo vinieron y se establecieron por ahí, por esa región. Y luego de unos años decidieron invadir Egipto, los Hicsos. Y entonces le destronaron al rey, que era en ese tiempo, y se apoderaron del país. Esos son los Hicsos. Ellos gobernaron durante 200 años Egipto. Es igual que como los persas un día agarraron Babilonia así también y empezaron a gobernar. Entonces los egipcios vivían sujetos a este pueblo nuevo, a esta raza. Cuando José viene a Egipto, en tiempo de José, estaban ya esta gente gobernando. Entonces José tuvo contacto con uno de los gobernadores, de los invasores. Y es por eso que para él, para los egipcios, es un pecado tremendo ponerle a un extranjero para que gobierne su país. Eso no se permite, ellos aborrecen eso. Pero para los Hicsos no era problema porque ellos también eran extranjeros, aunque ya se habían acomodado ahí, ponerle a José como gobernador no era ningún problema. Inclusive este rey, este faraón que le puso a José como rey, él muere antes y José gobierna el país 40 años. ¿Le parece? 40 años José fue rey de Egipto. Después de la muerte de José, cuenta que empezaron a debilitarse los seguidores de este grupo y hay una revuelta del pueblo de Egipto contra estos ocupantes y los derrotan y pierden. Una guerra entre los Hicsos y los egipcios. Pero los hebreos no se meten. Cuando José entra con su pueblo en la tierra de Canaán, en la tierra de Egipto, ellos no entran con, ¿cómo se puede decir? No entran a vivir con los egipcios. Ellos viven aparte, porque para los egipcios era abominación juntarse con pastores de ovejas. Entonces ellos empiezan a vivir en otro territorio que se llamaba Gosén. Ahí ellos viven apartados, ellos viven. Claro, en la política de Egipto siempre estaban los hijos de Jacob manejando, pero después mueren todos ellos. Entonces ellos no se metían con la vida de los egipcios. Entonces esta guerra fue prácticamente entre ellos. Una guerra entre los egipcios y los ocupantes. Pierden los Hicsos y son expulsados del país. Y quedan los hebreos. Ahora los hebreos, como no se metieron en la guerra, los egipcios que ya tienen el poder nuevamente, al principio no le hacen nada. Le dejan nomás vivir tranquilamente. Pero pasando el tiempo, el faraón, el nuevo faraón, que era de la línea de Ramsés, se da cuenta que esto un día, se están multiplicando, son muchos ya, no van a crear problemas. Recuerden, todo lo que estoy hablando es parte de la historia. Ustedes pueden investigar, pongan en Google Hicsos o en Wikipedia o gobierno de los egipcios y van a encontrar todo eso. Debe haber averiguación para tener un poco de datos nomás. Entonces, ahí empieza a haber la preocupación de este faraón de que los hebreos estaban multiplicándose y no sabían qué hacer. Entonces empezaron a cobrarle impuestos. Vamos a cobrarle impuestos, muy alto impuesto. Y como los hebreos no podían pagar los impuestos, se le empezó a decir, bueno, entonces tienen que pagar con trabajo. Ya que anda tú y pagar la plata, pagar trabajo. Y poco a poco se iban pagando sus impuestos en trabajo y iban convirtiéndose en esclavos. Pasando los años, los egipcios le empezaban a atormentar. Pero la idea de los egipcios era debilitarle moralmente a los hebreos. Quería que ellos pierdan toda fuerza, porque ellos tenían miedo de que un día ellos se levanten y hagan una alianza otra vez con los Hicsos, con otro pueblo, y le derroten otra vez. Tenían eso en su memoria. Y mandó, ay, güey, mañana de derrotar más con mi otro, cuando la hebreo que tuvo por años de deje, años de ñande itipaite, ñande astuto, vea su icuera. Vamos a ver un poco lo que dice acá en Hechos, cuando Esteban comenta este tema. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7.
Hechos capítulo 7 habla del tiempo en que los israelitas vivían y entraron a la tierra prometida. El versículo 15 dice, 7:15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados. Hechos 7:15, ¿no? 16, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Elohim había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios le había jurado a Abraham que su pueblo se multiplicaría en Egipto después de muchos años y que iba a ser una gran nación. Dice que se acercaba ya ese tiempo. En el versículo 18 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y en otras traducciones dice que no le reconocía a José, porque es imposible no conocerla a José. Puede ser que no la haya conocido personalmente, pero sabía que él estuvo ahí, porque estaban los hebreos, todo eso sabían, pero no le reconocía como un líder. Entonces ahí fue donde empezaron a borrarse toda la historia de José y de los antiguos emperadores de la época de José, se borró todo. Por eso es que muchos egipcios ya en la época de Moisés no sabían nada de los hebreos, no sabían que alguna vez los hebreos eran autoridad, que hubo un hebreo que fue faraón, gobernador, eso no sabía porque los nuevos gobernadores empezaron a borrar toda la historia. Así es. Era costumbre en aquella época cuando ocurría algo vergonzoso, era costumbre borrar de la historia, quemar todos los archivos, no poner. Era esa costumbre había. Entonces eso no le reconoció entonces a José, quiere decir que borró toda la historia. Pero en la Torá está fijada, ¿no? Por eso vos si investigas, por ejemplo, la historia de los Ipsos sí existe. La historia del pueblo de Ramsés, que prosperó y después decayó, existe en la historia egipcia. Pero no hay nada de los hebreos, ¿no? Porque es una vergüenza para ellos, no sería una vergüenza. Hay unos datos históricos que dicen que el pueblo egipcio, en época de Ramsés y Seti, era la época de oro, donde prosperó grandemente el pueblo egipcio. Pero en ese mismo periodo también hubo una caída, un fracaso. ¿Y qué será lo que le habrá hecho caer? Nosotros sabemos ya que fue, ¿no? Fueron los hebreos y las 10 plagas que cayó sobre Egipto. Y después de muchos años recién, el pueblo egipcio se levantaría otra vez. Pero ya nunca más como en aquella época. Bueno, versículo 17, ya leímos, 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Entonces el plan era debilitarle mentalmente. Y empezó con astucia. Vamos a ver lo que dice en Éxodo para saber cuál fue esa astucia. Volvamos a Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no reconocía o no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aproximadamente, ¿cuántos eran los hebreos en aquel tiempo? Eran 600 por 4. Mínimo, si una familia tiene 4 integrantes, ¿cuántos serían? 600.000 hombres. Si hay 4 integrantes, ¿cuántos serían? 2.400.000, ¿no? Entonces, mínimo. Pero puede ser que los hebreos tenían 7 hijos, 8 hijos, por ahí lo tenían. Entonces se calcula que habían casi 3 a 4 millones de hebreos. Muchísimo, ¿no? Y los egipcios en aquel tiempo, en las capitales, máximo habitaban 1,5 millones. Y alrededor por ahí habrían unos 100.000, 200.000. O sea, los egipcios total no llegaban a 2 millones. Entonces ahora entienden por qué tenían miedo. Tenían terror, ¿no? Porque los egipcios no era su costumbre tener muchos hijos, 1 o 2 nomás por ahí.
Entonces, por eso era la preocupación. Y los hebreos, en la Torah dice, se multiplican como enjambres, en la Torah. Getágico ahí, cada rato. Entonces, getágico ahí. Entonces hay que bajarle la moral, hay que hacerle entender que ellos no valen nada, hay que hacerle entender que son unos inútiles. Así ellos pensaron, vamos a obligarle a hacerle construir ciudades, vamos a hacerle trabajar duro. No le vamos a dar tiempo de pensar nada, eso decidieron hacer. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, dice. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿cuál era el temor de este faraón? Si este pueblo se llega a multiplicar, pueden ser más y más fuertes, pueden hacer alianza con algún enemigo y irse de la tierra, en el sentido de irse de la tierra, es ir a hacer pacto con otro pueblo y destruirnos. Esa era su preocupación, su problema de este faraón. Se dice que era el faraón, el rey Seti, el que tenía este pensamiento, que ya era de la descendencia de la nueva genealogía de Ramsés. Entonces, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Esas ciudades enormes, ciudades grandes. La capital donde gobernaban los Ixos eran Avaris, ¿no? Ahí ellos hicieron su capital, pero los egipcios, para tener más fortaleza, hicieron en otro territorio, ¿no? Para tener más seguridad, ciudades más seguras. ¿Y qué hicieron con los hebreos? Le hicieron hacia sus alrededores de los hebreos villas. Ellos estaban alrededor. Entonces, si hay un ataque, los primeros que van a ser muertos van a ser los hebreos, ¿no? Entonces estaban las villas y después estaban los cordones de salida, gobernados otra vez por eso se puede decir que era así. Estaba la ciudad principal, Ramsés, Pi-Ramsés se llamaba, en el centro. Alrededor había un anillo así, o sea, un aro de hebreos rodeando para que les sirvan a ellos. Y alrededor otra vez estaba la milicia egipcia. Entonces ellos prácticamente eran una valla así protectora. A eso es lo que se llamaba antes la villa de los hebreos. ¿Y quiénes vivían en esa villa? Vivían exclusivamente los que iban a servir para reparar monumentos, para servir a algunos hebreos, para trabajar en el palacio, para trabajar en la cantera, para mejorar las cosas de la ciudad. Ellos trabajaban en esa parte. Y el resto de los hebreos vivía alrededor del país, en la agricultura, y había también un grupo que vivía todavía en Gosén, gran grupo. Bueno, así se formaron. Pero cuenta la historia que los egipcios le hacían trabajar muchas veces todo de balde. Le hacían construir villas enormes y después le hacían destruir todo otra vez, solamente para que se amarguen. Y algunas veces le hacían trabajar sin descanso, 24 horas. Amanecía, continuaba, amanecía, y muchos morían trabajando y eran garroteados, porque la idea no era que trabajen, la idea era maltratarlos, bajarles su ánimo. Así le hacían trabajar de noche, de día, si protestaban le mataban. Pero ¿qué dice la Escritura? Fíjense qué dice la Escritura. 12. Pero cuanto más, versículo 12, los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, dice. Entonces, mientras más mal le trataban, una de las cosas que los egipcios no podían lograr de los hebreos es que dejen ellos de creer 100% en su Elohim. Aunque muchos hebreos ya se estaban asimilando. Cuenta la leyenda también que ya el faraón, especialmente el faraón después de Moisés, el hijo, el Ramsés, él ya tuvo otra estrategia. La estrategia fue darle el famoso festín
hacer las famosas festividades. Cada vez que había una festividad egipcia, se le daba comida gratis a los hebreos. Por eso ellos, cada vez que había algún desfile, algún casamiento, ellos venían todos y así como mendigos, venían a pedir todo. Ese era el día libre. Entonces le daba un poco de respiro otra vez. Y después le hacía trabajar otra vez como esclavo. Así cuenta. Pero en la época de este faraón, Seti, su idea era desmoralizar a los hebreos, persiguiéndole, haciéndole sufrir. Pero ellos se hacían más fuertes. Esto nos enseña también que una persona que no tiene persecución por su palabra, jamás va a ser fuerte en la fe. Por eso hoy en día vemos al cristiano tradicional, cristiano digo yo, el creyente, el que dice que está aceptando la palabra, pero el mundo le lleva, el mundo le empuja, porque no tiene preocupación, no tiene aflicción. Esa es la verdad. Por eso imagínense cuando venga la gran tribulación, donde muchos van a ser perseguidos. La mayoría van a entregarse, la mayoría se van a rendir, porque no se acostumbraron a pelear por su fe. Y eso fue lo que al final ocurre. Al final el pueblo se asimila, acepta que somos esclavos. Después de tanto garrote y tanto sufrimiento, somos unos esclavos. Yandeo pesawan ante hoy. Ya ponte a la faraón Geía. Entonces ya entra en su mente que así tenemos que vivir. Pero a faraón le preocupaba eso. Versículo 14. El 13, ¿no? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, dice. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Le empezaron a hacer fabricar barro y ladrillo. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Después ya era obligatorio. Cuenta, siempre según la historia, que el tema era así. Supongamos que ustedes son hebreos. Ustedes no son esclavos. Pero yo empiezo a cobrarle impuestos. Bueno, cuando el impuesto está 1 millón mensual. Cada mes me da al gobierno 1 millón. Anda petopayo la 1 millón. Al siguiente mes, 2 millones más. Tercer mes, 2 millones más. Supongamos que un año anda a pagar y la de impuestos que anda perecoy, bebé. Son 12 millones más. Entonces, por ley, ellos también aplicaban el código de Hammurabi, tenían todavía por ley, la persona que no puede pagar su deuda, porque eso ya era deuda, ¿en qué se convierte? En esclavo. Entonces, por ley, Faraón ya decía, usted a partir de ahora, esta familia que no pagó, son mi propiedad. Entonces los hebreos que no tenían dinero tenían que ser esclavos. Y de esa manera Faraón hizo que todos sean su propiedad, sus esclavos. ¿Están entendiendo, no? De ahí que ellos ya se convirtieron en esclavos. Se puede decir que unos 100 años duró este tormento así. No es que los hebreos toda la vida vivieron como esclavos en Egipto, ¿no? Pero unos 100 a 120 años fue duro. Porque la astucia, dice, en hecho dice, Faraón usó astucia. Esa ya que tú ya esclavizas, pagan, vamos a ponerle impuesto. Vamos, nuevo gobierno cobra impuestos que no paga, vamos a hacerle sumar su deuda. Ustedes tienen deuda, tienen que pagar. Entonces Peseño y Puma esclavos y después eso ya se quedó como normal. Bueno, ahora, versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio a la cual obligaron con rigor. Por eso a partir de ese momento los hebreos eran propiedad de Faraón. ¿Qué le parece? Propiedad de Faraón era. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Ahora viene un plan. ¿Qué era el problema ahora según el Faraón? Ellos se están multiplicando demasiado. Entonces hay que disminuir la población. Y la única manera de disminuir la población era acabando con los descendientes. ¿Qué dice acá? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis que el sexo, si es hijo,
matadlo. Y si es hija, entonces viva. Entonces, ¿qué era el plan de Faraón? Que empieza a disminuir la descendencia de los hebreos. Según la Torá, en lo espiritual, el hijo, el varón, representa el espíritu del ser humano. Y la mujer representa el cuerpo. Así es, según la interpretación torádica. Entonces, si vos le matás a los hombres hebreos, ¿qué está matando de los hebreos? Su espíritu, su parte, su fe, su parte espiritual. ¿Y qué está dejando? Su carne nomás. ¿Qué creen ustedes que Satanás ha estado haciendo hasta los últimos tiempos? Siempre ha hecho eso, ¿no? Trata de matar mi lado espiritual, mi lado de fe. ¿Y qué deja? Nuestra carnalidad. Por eso siempre se dice que la cuñada y carnal veje. Oye, es pesada, ¿no? Porque Eva miró, mirá, así todo. Pero ese es el sentido espiritual, ¿no? Pero legalmente nosotros estamos viendo que Satanás está quitando lo espiritual de la persona y queda la carnalidad, ¿no? Antes más la gente guarda y vida mundana nomás le gusta. Bueno, eso es lo que Faraón estaba haciendo. Ahora, pero estas parteras vamos a ver si aceptaron o no. Dice, y habló el rey, ya está. Y cuando asista, ya está. 17. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y los padres respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son, y Elohim, no, 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, dice. Aquí ya le da una cosa interesante. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Mucho se ha especulado de por qué. Si las egipcias vivían mejor, las egipcias vivían con toda comodidad y las hebreas eran esclavizadas, no se le alimentaba bien. ¿Por qué ellos eran más robustas y fuertes? Por más que ellos se le alimentaba pobremente, ellos nunca comían cosa que iba a dañar su organismo. También por su forma de vivir, de relacionarte, hasta la forma de tener relaciones con su esposo. Todas esas cosas hacía que su organismo sea más fuerte. Pero las egipcias, aunque por más que eran también siempre limpias, ellos no cuidaban ese aspecto. Y también se creía que ellos consumían, especialmente los de la raza de la nueva raza, consumían todo lo que había, toda clase de peces. ¿Entienden, no? Entonces, especialmente la comida de los egipcios era peces. Ellos comían muchos peces, toda clase de peces. Entonces, eso es una de las razones, ¿no? Aparte también el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la esperanza en Dios, hacía que ellos tengan más fuerza. Y otra cosa, según las explicaciones de los sabios, es que cada bebé que nacía para ellos era una esperanza. Para ellos era un futuro. Ellos, cada bebé que tenían, pensaban, este es una luz, una estrella para el pueblo de Abraham. Así ellos pensaban. No era cualquier bebé, era algo importante. Entonces eso le daba mucha esperanza a ellos y mucha fuerza, a diferencia de los egipcios. ¿Entienden, no? Bueno, eso dice la Biblia. Después... y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Pregunta, aparte, una parte tenían razón, estas parteras, ¿no? Pero por otro lado, ¿mentían o no? Los mentirosos no eran el reino de Dios. Amón de mala y yapúa. No vaya a ser mentiroso. Una vez más nosotros nos damos cuenta que cuando en la Torah dice no mentirás,
no se refiere a no mentirás, ¿no? Se refiere a que cuando con una mentira o con un testimonio falso vos le vas a perjudicar a alguien o vos le vas a dañar a alguien. A eso se refiere. Por eso más correcto es decir, no dirás falsos testimonios. Ese es la correcta interpretación. No vas a calumniarle a alguien. No vas a decir algo que no es cierto. Pero en este caso, estas parteras, ¿por qué no le estaban diciendo la verdad a Faraón? Porque su objetivo de ellos era salvarle la vida a estos niños. Ellos dicen que temían al Elohim de Israel más que a Faraón. Aunque tengamos que perder nuestra vida, aunque tengamos que morir, nosotros no vamos a hacer ese tremendo crimen. Prefirieron arriesgarse. Faraón representa al mundo, Satanás, el sistema. La gente prefiere hacer lo que el sistema dice que lo que dice la palabra. Si el sistema dice así tenés que vivir, así tenés que andar, ellos prefieren hacer eso. No importa qué diga Dios. Ahí nosotros vemos ya la diferencia entre estas dos parteras. La primera manifestación de emuná, de fe, que el Padre nos muestra, es que ellas prefirieron hacer la voluntad de Dios. Y no encontraron la muerte, Dios le estaba protegiendo. Vamos a ver qué dice más. Versículo 20. Y Elohim hizo bien a las parteras, dice. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios bendijo a estas mujeres. Y el pueblo creció cada día más. Cada día había más niños. Entonces Faraón vayó la icoa. El plan de Faraón, al hablarle a las parteras, ¿qué creen ustedes que era? ¿Con qué comenzó el Faraón? Fíjense ustedes que esto es una sombra profética, vamos hablando de cómo va a ser en los últimos tiempos la persecución. Primero, impuestos altos. Ya de Catubey mandé de vivir. Hoy en día, ¿cómo está la sociedad? Por causa de que la vida es cara, el papá, la mamá, los hijos, todos tienen que trabajar. Antes el papá nomás trabajaba y ya le mantenía a toda la familia. ¿Es así o no es así? Ahora, si no trabaja el papá, no, pero si no trabaja el papá, muere la familia. Si no trabaja el papá, la mamá y los hijos, no se vive más. Entonces prácticamente el gobierno con su política, vamos a hacer un ejemplo, el mundo entero le está obligando a la humanidad a ser esclavo. Y después, ¿qué están haciendo? Más horas de trabajo. Cada día más horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. ¿Y qué hace ahí? Que la persona ya no piense para su familia, para su vida, ni tenga tiempo de educar a su hijo, ni de enseñarle nada, y mucho menos de preocuparse en la Biblia. No, pues se va a poner, se anda a hallar a gan, pastor, esa. Se anda a hallar a gan, se va a poner, se va a moñar la plata. Y cada día su mente está más en esto, y se convierte en un esclavo. Ese es un verdadero esclavo. ¿Sí o no? Vamos a ver lo que dijo Yeshua con respecto a esto. Capítulo, en Juan, libro de Juan. Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8. Dice que Yeshua le habló de este punto. El plan de Faraón era estratégico. De a poco le estaba esclavizando a los hebreos sin que ellos se den cuenta. Miren lo que dice Yeshua, versículo 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice, ¿cómo dice tú? Seréis libres. Ellos están afirmando que nunca han sido esclavizados cuando vemos que no era así. Porque ellos creen que por ser linaje de Abraham ya se sentían libres. Y por querer en este momento maldecir a quien quieren maldecir, decir lo que se le da la gana, piensan que son libres. Pero vamos a ver de qué Yeshua le está hablando. Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es hacer pecado?
transgresión a la Torá, oposición a la Torá. Rebelarse contra la Torá, eso te hace esclavo del pecado. Eso le está diciendo. Y Faraón era el pecado, él era el líder, él le quería esclavizar. Entonces, poco a poco, cuando ellos se estaban sometiendo a la voluntad de Faraón, ellos se estaban haciendo esclavos de verdad. Mientras ellos sufrían, mientras ellos aguantaban, mientras ellos padecían, ellos no eran esclavos. Aunque trabajaban, ¿no? Pero no eran esclavos. Pero cuando poco a poco se sometían, caían en sus trampas, se iban ahí esclavizando. Y el esclavo, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Bueno, otro texto en Romanos, el apóstol Pablo también habló sobre este punto. Romanos 6, muertos al pecado. Fíjense lo que dice desde el 12. No reine, Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, significa en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Elohim como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá significa bajo la ley, bajo la autoridad de un líder. Ahora, ¿qué significa estar bajo esa autoridad? Realmente ellos vivían bajo la autoridad de los gobernadores. Pero su deseo, su corazón estaba con la autoridad de Dios. Miren lo que dice 16. ¿No sabéis que si os sometéis, fíjense, si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para la muerte o sea a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, bueno, si os sometéis, dice, si aceptá que Él es tu patrón, aceptá que Él es tu líder, vos ya sos su esclavo. Pero por más que Él usa la fuerza contra vos, por más que Él usa el poder, pero en tu corazón, no, mi Dios es mi líder, vos no sos nunca esclavo. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad de hoy? Ellos aceptan que el mundo es su líder. Y por eso, aunque ellos pueden obedecer a Dios, no obedecen. Porque tienen un líder a que ellos han considerado. ¿Entienden, no? Este punto. Terminemos con esta parte de Éxodo. Entonces, y Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multó. Entonces, ¿estas parteras eran esclavas o no? ¿Físicamente eran esclavas o no? Yo pregunto. Pero en su corazón, ¿quién era su amo? Dios. Elohim. Ellos no eran esclavos de Faraón. Temieron más a Dios que a Faraón. Entonces no son esclavos. Y Dios por medio de eso bendijo y prosperó al pueblo. Eso. Entonces, aunque nosotros vivimos en este sistema, una cosa es que nosotros le creemos al sistema y le ponemos al sistema como nuestro líder. Después, y por haber las parteras temido a Elohim, Él prosperó sus familias, prosperó su hogar. En otra versión dice, engrandeció su linaje, dice. Quiere decir que sus descendientes van a llegar a ser personas de jerarquía, de importancia. Y algunos comentaristas de la Torá creen que entre estas personas, entre estas parteras estaba Yocabet. ¿Yocabet? Sí, que una era Yocabet, que la que se llama acá Suf, ¿cómo se llamaba? Cifra era Yocabet. Y la otra era su amiga, ¿no? Entonces Yocabet estaba como partera. Entonces cuando le llegó el turno a Yocabet para tener su hijo, ¿ella qué hizo? Ella no quiso entregarle al faraón. Porque después salió otro decreto. Recuerden, este era en el caso de, había dos formas, plan A, plan B. Plan A,
las parteras tienen que matar a los niños para que nadie crea. La idea de Faraón era secretamente destruir al pueblo hebreo. Primero con los impuestos, después con los maltratos, después con los menosprecios y ahora que las parteras maten a su hijo. Entonces eso le va a desmoralizar a ellos. Le va a bajar el nivel, la fe. Esa era su manera que quería, ¿cómo se puede decir?, acabar con los hebreos. Y la segunda, este decreto ya, como ya no podía secretamente, ¿qué hizo? Abiertamente. En los últimos tiempos va a ser así también. Satanás va a empezar, o sea, sus líderes, apretando a la población, apretando, pero cuando vea que el pueblo de Dios sigue creciendo, la voluntad de Dios sigue haciéndose, bueno, ya, directamente, públicamente va a decretar, ya yucao miabe, vamos a matarle a esa gente. ¿Qué dice acá? Entonces Faraón mandó, ese es un decreto, a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahora dice acá, entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Hay algunos que argumentan que también esta ley era para los egipcios también. Para los egipcios también, porque ellos también tenían que echar y que eran un determinado tiempo. Recuerden, esto es comentario. Acá nos dice así. Nosotros podemos creer más bien que era para los hebreos, exclusivamente para los hebreos. También otros comentarios, yo siempre le digo comentarios para que podamos tener ideas nomás. Dicen que al faraón le habían informado que en un determinado tiempo iban a ser el que iba a libertar al pueblo de Israel. En un determinado tiempo. Y esto puede concordar porque Herodes también, Herodes es una figura de lo que hizo Faraón. Y él también se le anunció que iban a ser el rey de Israel, el libertador de Israel. ¿Sí o no? Y él que hizo, mandó matar a todos los que habían nacido en esa época. Entonces, algunos comentan acá que había gente que tenía el conocimiento, tal vez esto es mi opinión, esto es mi comentario, que se ponga ahí mi comentario. Yo pienso, ya que el pueblo hebreo tiene una historia, Abraham, Isaac, Jacob, José, y yo pienso que hubo entre los sacerdotes siempre son personas que investigan las creencias de otros pueblos para poder entenderlo. Puede ser que ellos hayan investigado, averiguado y hayan logrado obtener la información de que Israel después de tanto tiempo iba a ser libertado, porque Dios le dio una fecha a Abraham. De aquí a tanto tiempo tu pueblo será libertado. Y también José le dijo, Dios enviará un libertador que le saque de aquí. Entonces, creo que esta era la época, ¿no? Entonces, eso le quebrantó más a Faraón. Recuerden que al principio él estaba queriendo lentamente nomás hacerle sufrir, pero ahora se quebrantó mucho. Entonces decidió, directamente vamos a eliminar a todos los hebreos que nazcan de esta época a esta época. Y ahí se cumplió ese decreto. ¿Y qué se hacía? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. ¿Por qué a todo hijo? Una vez más, porque había una creencia de que el libertador iba a ser hombre. Acá no era más el problema solamente que el pueblo estaba creciendo, y ya le quebrantó más a Faraón esto. Y también, ¿por qué arrojar al río? Recuerden que hay una creencia de que si el que va a nacer es enviado por Dios, o sea, enviado por una deidad fuerte, entonces el río no le va a hacer nada. Anteriormente se creía que si uno era arrojado al río y moría ahogado, era porque era culpable si cometió algún crimen. Esto está en el código de Hammurabi, ¿no? Desde la época de allá en Babilonia, Babel. Entonces, esto se aplicaba todavía aquí. Entonces, ellos decretaron, bueno, si supuestamente el que van a hacer, ellos tenían ese pensamiento, porque ahí podemos confirmar más de que la causa de este decreto era de que creían que iban a ser un libertador enviado por el Dios de los hebreos. Entonces, si realmente el que va a ser libertador de los hebreos es enviado por su Dios,
es una deidad, no puede morir en el río. Así ellos creían, no puede morir en el río. Porque el río, ellos sabían que el río es un juicio. El río es un juicio. Si el río te ahoga es porque de culpable. Entonces ellos a todos los niños que nacieron en esa época le arrojaron. Claro que normalmente el código Hammurabi no decía que hay que arrojar a un niño, ¿no? En esa parte ellos adulteraron el código, ¿no? Tiene que ser una persona mayor que cometió un crimen. Pero adulterando todo pronóstico, toda ley, quiso utilizar esta manera y arrojó a todos los niños que nacieron en esa época al río. ¿Y qué pasó? Fueron ahogados. Pero la Biblia, el capítulo 2, termina ahí, ¿no? Y el capítulo 1 termina ahí. Y el capítulo 2 ya va a comenzar con el nacimiento de Moisés y con la oposición de la mamá de Moisés de tirar a su hijo al río. Al principio, ¿no? Pero después se dio cuenta que ya no podía más ocultarle, entonces encomendó a su hijo al Dios que creó todo este mundo, al Elohim de Israel. Y si el Elohim de Israel controla la naturaleza y controla todo, le va a proteger. Esto es muy importante, ¿no? Hay un texto que muestra que Israel representa a las naciones. Que todo lo que hay en la tierra está representado por el pueblo de Israel. Ese último versículo leemos y después terminamos. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Entonces, cuando un hebreo cree esto, entonces, porque los egipcios adoraban al río como su Dios. Entonces es lógico que si los egipcios le están entregando a su Dios a los hebreos, tiene que morir. Pero si un hebreo cree que todo el territorio, todo el mundo, no solamente la tierra de Canaán, todo el territorio es dado a los hijos de Israel, entonces él puede creer que, Yocabé puede creer, Dios me va a liberar también de este castigo. 32, 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar, fíjate, pregunta a tus padres y a tus ancianos, a los antiguos, la gente en Maguarepe, por Andú. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dice. ¿De ahí no? Porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Entonces, preguntarle a los antiguos, preguntarle a la gente de antes, cuando Elohim le daba a cada pueblo, este va a ser tu territorio, tanto a Sem, Jafet, Can, hacía de acuerdo a los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel tenían que llenar las naciones. Entonces, cuando Dios le daba un territorio a los egipcios, ya le estaba dando también propiedad ahí a los hebreos. Cuando le daba territorio a los babilónicos, también propiedad a los hebreos. Cuando le daba a los asirios, también. A los europeos, también. A los americanos, también. Todos. En todas partes iban a estar propiedad de los hebreos. Por lo tanto, la naturaleza de esos lugares también le iba a servir. Recuerden que en Apocalipsis dice que la tierra abrió su boca y tragó el agua que el dragón tiró contra la mujer, que es el pueblo de Israel. La tierra representa las naciones, los pueblos, los países. Entonces, la naturaleza también está a favor del pueblo de Elohim. Cuando José hizo atajar el sol y el día, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo obedecen? Porque toda la creación está bajo la autoridad de Dios. Yeshua hizo calmar la tempestad, ¿no? Calma y enmudece. ¿Por qué? Porque Él es hijo de Israel. Y el mundo está bajo la propiedad de los hijos de Israel. Amén.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.